Vamos al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo de número 25. Ayer hemos tenido reunión de mujeres, ministración para las mujeres, y hoy la predicación es sobre una mujer. Amén. Primera de Samuel 25:2 va a decir la palabra lo siguiente. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, de Josué y Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí al Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Es sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Halle, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tú fieres en mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que me ha preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el equipaje o con el bagaje. Amén. Ponemos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es fiel, es verdadera. Tu palabra es la verdad absoluta, Señor, y en ella hay poder. Ella es para nosotros, Señor, alimento, dirección, guía, fundamento, Señor. Y es para nosotros, Señor, lo que necesitamos. Porque, Señor, de ti lo recibimos todo, Padre. Y ahora, cada corazón que aquí estamos en esta tarde, necesitamos, Señor, oír tu voz. Recibir, Espíritu Santo, tu ministración, tu toque. Y que tú nos hables, Señor, según tu voluntad. Ahora, Señor, ministra nuestros corazones. Y que todo sea para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, he leído un texto de la palabra del Señor que habla del tiempo que David estaba huyendo de Saúl. Ya había sido ungido como rey, estaba ungido, ya tenía la unción, pero Saúl seguía vivo. Entonces, mientras Saúl seguía vivo, David no podía reinar, tenía que esperar. Y resulta que Saúl, con celos de David, le buscaba para matarle, sin que David lo hubiera hecho absolutamente nada. Pero entonces David, estando en el campo, en las cuevas, con un ejército que Dios le dio, y que si nos acordamos de la cueva de Adulam, eran personas rechazadas por la sociedad. Y dice en ese texto que él tenía más o menos unos 600 hombres, ¿no? Y entonces, como David estaba en el campo y estaba ahí con su ejército, el rebaño
y los pastores de Nabal estaban ahí en el campo también. Y en aquel tiempo habían personas, ladrones, personas que robaban el ganado, personas que hacían cosas muy raras, incluso ejércitos extranjeros también. Y resulta que David fue para el rebaño de Nabal, dice la palabra, como protección. Guardaba a los pastores y guardaba el rebaño. Y llega un momento en que David se entera de que estaba esquilando las ovejas y tenía por costumbre que cuando se esquilaban las ovejas también mataban algunas y repartían la carne con los pastores. David, al enterarse de esa situación, humildemente envió 10 jóvenes a hablar con Nabal y a pedir a Nabal que fuera misericordioso con él y que pudiera bendecirle de alguna manera. De hecho, David no pide ninguna cuantía, ni dice nada, simplemente dice, si quieres bendecirme, bendíceme. Pero es verdad que la respuesta de Nabal no fue de las mejores, ¿verdad? Fue la respuesta de una persona poco agradecida, mal educada, y entonces lo que le estaba buscando realmente era su propia ruina, pero no se dio cuenta. Pero vamos a ver en ese contexto de que qué bueno es cuando una persona es sabia, es entendida en la palabra, tiene temor de Dios y sabe analizar con perfección la situación y puede intervenir en una situación. Quiero decirles que hace un tiempo yo estaba en el banco, en el cajero, haciendo mis gestiones, ¿no? Yo iba a sacar dinero y resulta que había al lado un otro cajero y había una mujer muy mayor junto a su hijo. Sé que era su hijo porque ella se dirigió a él de esta manera. Y resulta que tuve que presenciar y vivir de esas situaciones incómodas y molestas, porque el hijo trataba muy mal a su madre, con desrespeto, con falta de educación, ¿no? Y es de esos momentos que tú tienes una indignación tal que tienes deseo de intervenir, ¿verdad? Tienes deseo de llegar y decir, fulano, yo no te conozco, no sé nada de ti ni de tu madre, pero tú no estás actuando bien. Y a mí no me importa si tu madre está haciendo bien o mal las cosas, pero tú no estás tratando bien a tu madre. Porque conociendo la palabra del Señor, nosotros sabemos que la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre y largos serán tus días en la tierra. Entonces, yo entiendo que todos nosotros, a lo largo y lo ancho de nuestra vida, de nuestra historia particular, de cada uno de nosotros, hemos podido tener problemas con nuestros padres, madres. Pero la palabra de Dios sigue vigente y la promesa sigue vigente. Trata bien a tu padre y a tu madre y largos serán tus días en la tierra. Entonces, me vino la indignación. Pero es verdad que nosotros hoy vivimos días que es muy difícil intervenir en situaciones como esta. Y como la gente está muy alterada y por nada, a lo mejor pueden incluso ponernos en una situación difícil, a veces es difícil intervenir. Pero Dios me ministraba en esa situación justo que nosotros tenemos que estar sensibles a la voz del Señor y que el Espíritu Santo nos diga en qué situaciones podemos intervenir y en qué situaciones no. Porque también es verdad que a veces nos escondemos un poco, ¿verdad? A veces nos omitimos, a veces huimos de los problemas, a veces damos la espalda a las situaciones, no conozco, no sé quién es, no me toca, no me corresponde. En situaciones como esta que yo he citado, se puede entender.
Pero cuando vamos a la vida espiritual de las personas, y aquí entramos en el mundo espiritual y la vida y el alma de cada persona, nosotros no podemos dar la espalda, no podemos omitirnos, no podemos escondernos y mucho menos dejar de intervenir. Y esta semana mismo viví una situación totalmente opuesta a la que yo contaba antes, ¿no? Y cuento como testimonio para la gloria del Señor. Hablaba yo con una persona y esta persona me decía que está empezando a leer la palabra del Señor, y esta persona me decía, mira, yo no sé qué pasa, pero cuando yo leo la palabra del Señor, algo ocurre dentro de mí. Como está empezando, no sabe que es el propio Dios actuando en él a través de la palabra. Pero ¿por qué estoy contando eso? Porque muchas veces nosotros dejamos de vivir momentos tan especiales como este, cuando una persona te dice de que cuando lee la palabra siente de que Dios está haciendo algo dentro de él, porque dejamos de intervenir. Nos escondemos, nos omitimos, no queremos que nos rechacen por predicar la palabra o por anunciar la palabra, y perdemos situaciones como esta de alegría cuando Dios te dice, cuando una persona nos dice que Dios está obrando en su interior. Entonces, aquí vemos una situación justamente que David pidió algo a Nabal, envió los 10 jóvenes, ellos van, hablan con Nabal, Nabal le contesta mal, David coge su espada y 400 de sus hombres con la espada y subió. Ya sabemos para qué, ¿no? El texto va a contar para qué subió David. Yo no voy a entrar en todo porque el texto es bastante largo. Y resulta que David va a subir y por la ingratitud de Nabal iba a destruir lo que había allí. Pero Dios, que Dios no quería que David cometiera una injusticia, usa quien quiere, cuando quiere, donde quiere y de la manera que quiere. A veces Dios no obra porque nosotros encasillamos a Dios en nuestros propios pensamientos. Y la Biblia dice que los pensamientos de los caminos del Señor son más altos que los nuestros. A veces Dios nos va a sorprender y nos va a hablar y nos va a ministrar y nos va a enseñar con personas de situaciones que a veces ni nos damos cuenta. Voy a seguir el texto. Dice entonces el texto de 1 Samuel, ahora en el capítulo 25, ya en el capítulo 14, que Nabal era un hombre rudo, grosero, maleducado, poco agradecido, pero tenía buenos criados y tenía una esposa maravillosa. Por eso ahora te doy una oportunidad a ti, hombre, de decir a tu esposa, tú que estás casado, por supuesto, dile a tu esposa, qué mujer maravillosa eres. Acabas de ganar 10 puntos ahora mismo, ¿no? Vamos a 1 Samuel 25:14. Dice el texto lo siguiente. Nos va a enseñar y nos va a hablar a través de él de la siguiente manera. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha maltratado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal. Ahora el criado está hablando de los hombres de David. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto
contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Qué difícil, ¿no? Cuando una persona tiene esas características que no puedes ni hablarle. Pero el criado está hablando ahora, el criado fue muy sabio y fue a hablar con la esposa, con Abigail, y le dijo: mira, Abigail, tenemos un problema. Tu esposo ha contestado muy mal a los mensajeros de David y ahora mismo peligra él y toda su casa y nosotros con él. Entonces, ella, con sabiduría, con temor, con fortaleza del Señor, decide intervenir. No nos olvidemos de una cosa. Aunque Nabal dijo que no sabía quién era el hijo de Isaí, que no sabía quién era David, quién eran sus mensajeros, todo Israel ya sabía que David había sido ungido como el próximo rey. Entonces, la palabra de un rey en esta época era ley. Lo que decía el rey, así se hacía. Aunque David no estaba en el trono todavía, pero nadie que era sabio en este tiempo quería ser enemigo del rey, porque llegaría un momento en que David sería el rey de todo Israel. Y entonces, al hablar el criado con Abigail, ella automáticamente reacciona y interviene en la situación. Entonces, dice 1 Samuel 25, 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Pregunto, porque eso me preguntó: ¿tú tienes en tu casa 200 panes hechos? Si nosotros compramos el pan al día, o cada 2 días, o cada 3 días. 5 ovejas guisadas, o 2 barriles de vino, o 5 medidas de grano, o 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo. Nadie tiene eso hecho al momento. ¿Qué significa eso? Que esa mujer se puso a trabajar. Se puso a trabajar y con todos sus criados, con todos sus empleados. Mira, vamos, tú a los panes, tú a las ovejas. Y se puso a trabajar y a preparar todo eso para cargarlo sobre los asnos y ir en dirección a David. ¿Qué aprendemos con eso? Que hay situaciones en la vida en que nos vamos a afrontar personas o situaciones en que lo que tenemos que hacer no es solo quedar en las palabras, sino que actuar. Porque si una persona viene a nuestra puerta necesitada y tenemos la oportunidad de hablarle de Jesús, y esta persona está pidiendo pan, tú le vas a decir: Jesús te ama, y le vas a decir: vete a tu casa. ¿Es lo que podemos hacer? No, no podemos hacer eso. La propia Biblia nos enseña que eso no está bien, sino que debemos de actuar y hacer algo por esta persona. A lo mejor no tenemos en casa y espera un minutito, voy allí al kiosco y ahora vengo. Y compramos algo y se lo damos, se lo regalamos y le podemos decir: Jesucristo te ama. Pero si le ayudamos, si hacemos algo, o a lo mejor alguna persona o incluso algún hermano está necesitado de algo, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, infelizmente la sociedad que vivimos y en los días en que vivimos, no, cuanto más lejos los problemas de los demás, mejor. En el mundo yo lo entiendo, pero en la iglesia no lo entiendo.
porque eso no es evangelio, eso no es cristianismo, eso no es ser un hijo de Dios. En el evangelio, si no nos preocupamos por los demás y no estamos dispuestos a intervenir en la vida de las personas, sea con palabras, sea con trabajo, sea con actitud, ¿qué tipo de evangelio es ese que vivimos? Si es que estamos viviendo el evangelio. Vuelvo a repetir lo que he dicho al principio. No siempre se puede intervenir. No siempre se puede hacer algo. Habrá situaciones en que nos quedaremos con las ganas porque no se puede. Pero también es verdad que hay situaciones que sí se puede. Por eso vuelvo a repetir, hay que estar sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios y saber que el Señor quiere usar nuestras vidas. La gente hoy en día está tan reacia a que le hagan algo las personas, que cuando tú le haces algo a una persona desinteresadamente, la gente te pregunta, ¿por qué has hecho eso? Si es que no tenías que hacer nada de eso. ¿No es así? No se asombra a la gente de que tú hagas algo. ¿Sabe lo que me hace recordar? Un versículo que estuvo martillando mi cabeza toda esa semana. En Mateo capítulo 24 dice, y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y encontrará el Señor cuando vuelva amor en la tierra, encontrará fe. Entonces, ¿dónde la gente podrá encontrar el amor si no es en la iglesia del Señor? Y vuelvo a repetir algo que digo siempre, la iglesia no es este lugar. La iglesia eres tú y soy yo. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y somos iglesia de lunes a lunes, 24/7, 365 días al año, somos iglesia. No podemos, bueno, hoy es domingo, voy a ponerme la capa de hijo de Dios, me voy a la iglesia, cuando llego de la iglesia cuelgo la capa de cristiano que soy y sigo viviendo mi vida. No, porque si lo haces, te estás engañando solamente a ti mismo, porque a Dios nadie puede engañar. Entonces volvemos al texto. El Señor dice, a la palabra del Señor dice que Abigail se puso a trabajar. Mira al hermano que tienes a tu lado y dice, mira hermano, hay que trabajar. Aleluya. Pero no estoy hablando de tu trabajo natural, terrenal, carnal. Estoy hablando de trabajar para el Señor, para el reino de los cielos. Y repito algo que yo también digo muchas veces aquí. Muchas veces nosotros pensamos que servir al Señor es aquí dentro, de esas 4 paredes. No, servir al Señor es ahí afuera. Aquí dentro, nosotros servimos a la reunión, al culto, a los hermanos, y muy bien, gloria a Dios, porque también es verdad que hace falta personas que sirven, ¿no? Pero ahí afuera es donde es más difícil de servir. Y es ahí donde el Señor nos llama a obrar y a trabajar. Bueno, dice la palabra que Abigail dijo, entonces cogen todas esas cosas, poner los asnos y bajar el camino, que yo voy detrás de vosotros. Y dice en el versículo de número 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. No sabía nada Abigail. Dice que ella baja por un lugar secreto. ¿Y David dónde venía subiendo para coger a Nabal? Por este camino secreto. No se fue ella por el camino normal y corriente.
sabía que si alguien iba a venir por ellos, iba a venir por un camino secreto. Dijo a su criado, ve por ahí, que yo ya voy detrás de vosotros. Y cogió y fue en un lugar secreto. Y entonces fue ella. Y fue al encuentro y de repente llegó a mitad de camino y se encontró con David. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. David estaba muy indignado, enfadadísimo, dispuesto a ir en contra de Nabal. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Mira si estaba enfadado David. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, ella no había estado con Nabal, ella no había escuchado el mensaje de los mensajeros, pero cuando llegó y vio a David, se bajó prontamente del asno, prostrándose sobre su rostro, es decir, se humilló delante de David, se inclinó en tierra y se echó a los pies de David. Una persona dispuesta a humillarse y a pedir perdón por algo que ella no había hecho. No, pastor, yo voy a pedir perdón si yo lo hice yo. Por lo otro no voy a pedir perdón. No, ¿para qué? Si no lo hizo yo, que ya pida perdón el otro. No es lo que vemos aquí. Vemos a una mujer que se baja del asno, se tira al suelo, rostro en tierra, se humilla a los pies de David. Y mira lo que dice. Señor mío, sobre mí sea el pecado. No vea lo serio que es eso. Sobre mí sea el pecado. Es decir, ella está diciendo lo siguiente. Voy a parafrasear. Sobre mí sea el castigo del error de mi esposo. ¿Cuántas esposas están dispuestas a pagar el precio por el error de tu esposo? Si a veces no estamos dispuestos ni a perdonar cuando nos lleva a la basura. Sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella pide hablar, pide una audiencia con el rey en intimidad. Y dice, mira, yo te voy a hablar, pero en el oído, que me escuches solamente tú y no todos tus hombres. Sabiduría. A veces lo que uno tiene que hablar, no hace falta que otros escuchen. 25. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal. Porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y entonces ella empieza a hablar con David y a clamar misericordia. Por favor, Señor, no subas, no hagas daño a mi casa, no hagas daño a mi familia, ni al ganado, ni a mi esposo. Por favor, Señor, ten misericordia. Y entonces, el 28, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Es decir, ella está pidiendo perdón por lo que hizo Nabal, pero ella se pone en el lugar. ¿Te suena de algo eso? Que ella se ponga en el lugar del que hizo el pecado. Es una prefigura de Cristo, porque Cristo se puso en el lugar nuestro para recibir el castigo que nos tocaba a nosotros. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, el reconocimiento a David sabiendo quién era, y mal no se ha hallado en ti en tus días.
Entonces ella reivindica a David lo siguiente: no vayas a hacer eso. ¿Por qué? Eso en el futuro puede marcar tu historia como rey. Es lo que ella está diciendo, parafraseando. Perdóname, perdona mi pecado, perdona mi error, el error de mi esposo, el error de mi casa, de mi familia. Y entonces ella clama y pide perdón. Y entonces, después de pedir perdón, entrega todo lo que había traído, que supuestamente, yo imagino, y aquí es solo mi imaginación, que todo lo que ha traído ella es mucho más de lo que esperaba David, es mucho más de lo que de lo que David esperaba recibir de Nabal. Y le entrega toda la mercancía junto con sus criados, junto con sus siervos. Y entonces vemos cuán grande es la importancia de que nosotros podamos intervenir en la vida de las personas. Aquí doy un ejemplo muy claro, hermanos, trayendo a nuestro día a día, trayendo a nuestra vida espiritual y trayendo a la circunstancia de que nosotros debemos de predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque somos llamados a bendecir, no somos llamados a maldecir. Somos llamados a promover la paz, no la guerra. Somos llamados a predicar el Evangelio y anunciar la buena noticia de salvación en Jesucristo. A eso somos llamados. Somos llamados a ser de bendición en la vida de otras personas. Y somos llamados, entonces, a hablar del amor de Dios hacia las personas. No estoy diciendo que va a ser fácil. Es fácil predicar el Evangelio a una persona. Si me dice que es fácil, por favor, enséñame cómo se hace. Porque para mí siempre ha sido difícil, pero es necesario. Y a veces hay que tener oído espiritual y saber cómo intervenir en la vida de una persona. Y aquí voy a contar un testimonio de un pastor amigo mío, de una situación que llama mucho la atención y que quiero citarlo justamente para que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Un pastor amigo mío fue al hospital a visitar a una persona a pedido de un familiar, porque esa persona se estaba muriendo y no había recibido a Jesús como su Señor y Salvador todavía. Resulta que el pastor se acercó allí, entró en la habitación, habló con esta persona. Cuando estaba solo, le habló de Jesús. El hombre simplemente dijo: no, eso no me interesa, no quiero saber, y lo rechazó totalmente. El pastor se levanta y se despide del hombre y se va. Cuando va llegando y va saliendo por la puerta, el Espíritu Santo le dice lo siguiente: vuelve, reprende el espíritu que le tiene atado y vuelve a predicarle el Evangelio. Mira lo serio que es eso, hermano. El pastor viene, se acerca al hombre, el hombre asustado de que vuelva otra vez el pastor ahí, le dice: te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y dice como que el hombre vuelve en sí y vuelve a predicar el Evangelio y anuncia palabra de salvación en Jesucristo. El hombre lo recibe. Ora con el hombre y ora con él, y en el día siguiente el hombre fallece. Si se hubiera ido, ¿dónde estaría esta alma en este momento? En el infierno. Pero fue sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Significa, pastor, que yo predico, no recibe el Evangelio, tengo que reprender el demonio que está en él? No, hermanos, no va por ahí. Va por ser sensible a la voz del Espíritu. Pablo quiso ir a un sitio, dice en Hechos de los Apóstoles, a predicar el Evangelio a una ciudad, a una región. ¿Qué les dijo el Espíritu? No vayas. ¿Por qué? Esas almas no eran importantes, siquiera, pero no era el momento.
Hay que saber cuándo es el momento de intervenir en la vida de alguien. Y ser sensible a la voz del Espíritu siempre nos va a ayudar a saber cuándo hacerlo. ¿Eso solamente sirve, pastor, para predicar el Evangelio? No, también hay que ser sabio y saber intervenir en las situaciones de nuestra propia vida y tener voz, tener sensibilidad al Espíritu Santo y escuchar lo que dice Dios cuando nos enseña y nos está diciendo, mira, ahora es el momento. No, ahora no. A veces, hermano, a veces nosotros vamos a... ¿No? ¿Por qué lo voy a hacer? No. Cuando nosotros vamos en el tiempo del Señor, siempre va a ir mejor. Cuando yo era recién convertido y estaba orando por mi casa, por mi familia, vino una misionera, una mujer muy sensible, una mujer llena del Espíritu Santo del Señor, y que predicaba el Evangelio a los indígenas en la Amazonía brasileña. Y ella, yo hablando con ella, dije, mira, pastora, misionera, yo tengo un llamado de parte de Dios para ser misionero, pero ahora mismo sigo orando, las cosas no están ocurriendo, no sé qué hacer, ¿no? En mi inexperiencia, en mi falta de experiencia. Y ella me dijo, tú sigue orando. Cuando sea el tiempo de Dios para lo que Él te ha dicho, te va a seguir tu mujer, tu hijo y hasta tu perro si hace falta. Porque Dios, cuando hace, lo hace todo perfecto, porque su tiempo es perfecto. Yo sé que lo del perro sobra, pero en este momento cuando me lo dijo, me lo grabé y puede hacer fácilmente entre 25 y 30 años que me dijo eso esa mujer. Esa mujer ya falleció y ya está en la gloria con el Señor. Pero lo que me dijo sigue presente en mi vida. Cuando llegue el tiempo del Señor, Dios lo hace todo perfecto. Y termino, hermanos, diciendo en el versículo 35 del capítulo 25 de 1 de Samuel, dice la palabra del Señor que David recibió de su mano lo que ella había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Mira si la sabiduría de esta mujer marcó la vida de David, que resulta que la Biblia dice que un tiempo después el marido muere de una enfermedad. No porque David había muerto, no, muere, simplemente muere. Ella se queda viuda y David, ¿qué hace? La coge como su esposa. Mira si le había marcado la vida a Abigail. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie.